Hola, mi nombre es Stephanie Pérez y a continuación les voy a hablar de algunos géneros de opinión. Vamos a hablar acerca del artículo, la columna, la crítica, el comentario, la caricatura y la mancheta. Pero antes, ¿qué son los géneros de opinión? Esto es un tipo de texto periodístico que tiene como objetivo principal expresar el punto de vista del autor o del medio de comunicación sobre un tema de actualidad o de interés público. A diferencia de los géneros informativos que se basan en la presentación objetiva de los hechos, los géneros de opinión, permiten al autor dar su propia interpretación y valoración de los acontecimientos. Vamos a comenzar con el artículo. Este es un texto periodístico que expone la opinión o análisis del autor sobre un tema de actualidad o de interés público. Los tipos de artículos son: la columna es la que está escrita por un colaborador habitual del medio. Este usualmente tiene un enfoque un poco personal y humorístico. La editorial es aquella que representa la opinión del medio de comunicación sobre un tema relevante. La crónica es la que narra un hecho o un acontecimiento desde la perspectiva del autor y esta va a incluir el análisis y su opinión. Y el reportaje es el que investiga un poco más a fondo un tema y presenta la información de manera más objetiva, pero con la opinión del autor en la parte final. La estructura del artículo: la primera, la introducción, presenta el tema y la tesis del autor. En el desarrollo es donde se va a exponer los argumentos que sustentan la opinión del autor, utilizando datos, ejemplos y análisis. Y la conclusión es aquí donde se va a retomar la tesis y reafirmar la postura que éste va a tener. La frecuencia de publicación es variable, puede ser diaria, semanal o mensual, y los temas que trata es de amplia gama. Estos van desde política y economía hasta cultura, deportes y sociedad. La columna. Este es un artículo de opinión publicado periódicamente por un mismo autor en un medio de comunicación, donde se va a poder desarrollar un tema de manera un poco más personal y reflexiva. Los tipos de columna son 4. La informativa es la que brinda información sobre un tema específico, pero esta va a incluir la opinión del autor. La columna de análisis es donde se va a profundizar un poco más un tema, exponiendo diferentes perspectivas y opiniones del autor. La columna de opinión es la que va a exponer la opinión del autor sobre un tema de actualidad y aquí es donde va a incluir argumentos y ejemplos. Y la columna humorística es donde se va a utilizar el humor para poder abordar un tema serio o criticar cualquier situación. La estructura que esta va a tener: la introducción, es aquí donde se presenta el tema y la perspectiva del autor. El desarrollo es donde se va a desarrollar el tema de manera más informal y personal, y es aquí donde se van a utilizar ejemplos, anécdotas y humor si acá corresponde. Y la conclusión es donde va a estar el cierre de la columna con una reflexión final o con una síntesis de la opinión del autor. La frecuencia de publicación usualmente es semanal o quincenal y los temas son de amplia gama. También van desde política y actualidad hasta cultura, estilo de vida y farándula. La crítica. La crítica es un texto que evalúa y analiza una obra artística, cultural o intelectual, expresando así la opinión y la valoración que tenga el autor de esta. Es muy importante saber que la crítica es una combinación de elementos tanto informativos como opinativos para poder evaluar y analizar una obra o manifestación cultural. El objetivo principal que tiene la crítica es informar al público sobre la existencia de cualquier obra, orientar su apreciación y fomentar al público al debate cultural. Los tipos de crítica. Como su nombre la menciona, está la crítica literaria, es la que va a evaluar cualquier obra literaria. La crítica cinematográfica es la que evalúa una película, destacando así los aspectos positivos y negativos. La crítica teatral es aquella que evalúa una obra de teatro desde la actuación, la dirección y la escenografía. Y la crítica musical es la que va a evaluar una pieza musical, analizando así su composición, su interpretación y la calidad que ésta tenga. La estructura, la introducción es donde se va a presentar la obra a criticar y el contexto en que ésta se enmarca. El desarrollo es donde se van a analizar los diferentes aspectos de la obra, destacando así las fortalezas y las debilidades. Y la conclusión es donde se expresa la valoración final del autor y es aquí donde vamos a conocer
si el autor recomienda la obra al público o no la recomienda. La frecuencia de publicación puede ser semanal, mensual o coincide con la fecha de estreno de cualquier obra. Y los temas que trata, como ya los mencioné anteriormente, obras artísticas como libros, películas, obras de teatro, conciertos, exposiciones, entre otros. El comentario. Este es un texto breve que expresa la opinión del autor sobre un tema actual o de interés público. Usualmente el comentario es publicado en un medio de comunicación. Los tipos. La editorial es la que representa la opinión del medio de comunicación sobre un tema relevante. Comentarios de análisis es donde se va a exponer una visión crítica sobre un hecho o un acontecimiento. De opinión es donde se expresa la opinión personal que tenga el autor. Y el de humor es aquí donde se va a utilizar el humor para poder abordar un tema serio o para criticar una situación. La estructura. Al igual que las demás, contiene introducción, desarrollo y conclusión. Presenta el tema y perspectiva del autor, expone la opinión del autor de manera breve y concisa, y la conclusión cierra el comentario con una reflexión final o una síntesis de la opinión del autor que tenga. La frecuencia de publicación es diario o semanal y los temas que trata son temas de actualidad. La mancheta. La mancheta es un titular breve y llamativo que resume la noticia principal de un periódico o de cualquier medio de comunicación. Los tipos de mancheta están: informativo, brinda información esencial sobre un hecho noticioso; análisis, representa una interpretación o análisis de un hecho noticioso; de opinión, expresa la opinión del medio de comunicación sobre la noticia; y el sensacionalista, que es donde se va a utilizar un lenguaje exagerado o impactante para poder captar la atención del lector. Aquí, a diferencia de los demás, la estructura cambia. La estructura se va a dividir en sujeto, verbo y complemento. El sujeto es donde se va a identificar quién o qué protagoniza el hecho noticioso. El verbo es la que indica la acción principal de este. Y el complemento es donde se va a brindar información adicional sobre el hecho noticioso en cuestión. La frecuencia de publicación es diario o semanal y los temas que trata es cualquier tema noticioso desde política, economía, deportes y cultura. Para finalizar está la caricatura. Esta es un dibujo humorístico que exagera o distorsiona los rasgos, tanto físicos o de la personalidad de una persona o situación, con el fin de satirizarla o poder criticarla. Los tipos de caricatura son: algunos de los tipos de caricatura. La política es la que va a criticar a los políticos, gobiernos o sistemas políticos. La social es donde va a criticar situaciones o problemas sociales que estén existiendo. Cultural es la que critica aspectos culturales como lo son modas, tendencias o cualquier figura pública. Y la histórica es la que va a representar eventos o personajes históricos de manera un poco más humorística. La estructura. Esta también se estructura de una manera diferente. El dibujo es la representación gráfica de la persona o la situación que vamos a caricaturizar. La exageración es aquí donde va a ocurrir la distorsión de los rasgos físicos o de la personalidad de la persona o situación que vayamos a hablar. Y la leyenda es el texto breve que va a acompañar al dibujo y va a aportar el contexto o el humor. La frecuencia de publicación, la caricatura es variable, puede ser diaria, semanal o mensual. Y los temas que trata, como los mencioné anteriormente, son de amplia gama, desde política y actualidad hasta cultura, farándula y estilo de vida. Esto fue todo, muchas gracias.